Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Mishpatim, porción número 18 de la Torá, que recordemos son estos 5 primeros libros de la Biblia, o de todas las Biblias, que se conocen como los escritos de Moisés, que es donde está basado todo el conocimiento y que está dividido durante 54 porciones para poder hacer el estudio semanal. Esta porción que estamos viendo para esta semana es Éxodo capítulo 21 a capítulo 24, leyes, que precisamente es esto, son las leyes que se entregaron en el momento del desierto, donde se habla de leyes no tan populares como lo que es las leyes de la esclavitud, de los daños, de los préstamos, de esas misericordias que se podían dar, de las ayudas, de las leyes de los descansos, de las vacaciones, del Shabbat, del año sabático. También hay una ley puntual sobre la idolatría y va a terminar con Moisés caminando al monte para durar 40 días y 40 noches allí. ¿Y qué podemos aprender principalmente de esta porción? Mishpatim, las leyes, nos da un primer panorama y es que hay normas que están establecidas en el universo, que recordemos, el universo no solamente es esto físico, sino que todo lo que es físico actúa en consecuencia con las vibraciones y con todo lo que son las demás capas. Digamos que si lo vamos a ver como un multiverso, cada multiverso tiene una frecuencia, así como las estaciones de radio, y se puede captar dependiendo de la frecuencia en la que estés. Sin embargo, el ser humano es un ser especial en el universo y todo lo que hacemos hace una afectación en todas las frecuencias. Así que por eso se nos establecen unas normas y unas leyes. Y puntualmente empiezan con una ley que es la de la esclavitud. Pero también nos dan otra salida, que recordemos que el Mashiach nos da la libertad. Y aquí precisamente habla de si lo libera el hijo y toda esta figura del hijo, de qué sucede si un esclavo quiere permanecer o no. Y claramente pues digamos que la esclavitud no era maltrato, no era atentar contra la vida del que te está haciendo algún tipo de trabajo, sino más bien era para el cuidado. Y mucho se dice y se toma en contexto qué sucede con estas normas que no son, digamos que no se ve algo muy bueno, y más con lo que se vivió hace menos de 100 años o 200 o 300 años con esta esclavitud que se vivió en las Américas, que fue totalmente destruir a una población, secuestrar una población y llevarla a otra, atentar contra su vida, su integridad, sistemáticamente. No es de lo que habla acá. Las leyes de la esclavitud, precisamente aquí se violaron todas las leyes de la esclavitud, de no maltratar al esclavo, de no causarles daños físicos, de simplemente ser una reparación en dinero. ¿Y cuál es el espíritu de estas normas? El espíritu es la generosidad. Si vemos, había que cuidar al esclavo, había que sustentarlo, darle todas las comodidades y que esta persona simplemente viviera cómoda, haciendo claramente sus trabajos. Sin embargo, había una ley para la reposición de los daños. Si alguien te daba algún préstamo, como si se tenía que devolver. Es más, aquí habla también del cuidado de las personas en sus relaciones sexuales, dentro de todos estos contextos, hablando de evitar las violaciones, del cuidado de no generar este tipo de aberraciones y qué causas generaban allí. Pero todo es un tema de misericordias. No, dice el Mesías, que los pobres siempre los tendremos, y no podríamos ser misericordiosos o dar a alguien si nadie necesitara nada. Pero no porque una persona esté necesitada quiere decir que podamos abusar de esa persona, que podamos estar sobre esas personas o creer que no somos todos iguales como raza, como seres humanos. Y algo muy particular es que el mismo Eterno, el Creador, la fuente, que bajó durante todas esas frecuencias y capas de energía y de mallas de frecuencia y todo lo que sea que quieras decir, y estar en esta materialidad para este momento específico de la historia que nos narra Éxodo capítulo 21, bueno, Éxodo en sí, del 20, cuando entrega los mandamientos, es precisamente que en los mandamientos, de hecho, si vemos hay una palabra que está en egipcio, que en Éxodo 20 dice Anojí, cuando habla y se refiere a sí mismo como el Señor tu Dios. Y también los sabios dicen que esta palabra Anojí, que es tanto allí particular, también puede ser, si desplegamos estas letras, podría estar escrito con algo muy especial, y es: escribí
y me entregué a mí mismo. ¿Y cómo lo enlazamos con esta Parashá Mishpatim? Si vamos a ir un poco más adelante, y lo vemos en el último versículo, en el último capítulo, el 24, en el versículo 8, dice que hicieron este sacrificio, mataron estos animales, estas reses, y la sangre la dividieron en dos partes. Cuando hay dos partes hay un pacto. Y el versículo 8 aún más nos dice algo muy especial, dice, esta es la sangre del pacto. Le suena muy parecido a, y esta es la copa, que se habla en Pesa, que se habla según el rito de Gilel, dentro de las 4 copas, porque la sangre era pacto. Y más aún, cuando vemos, y lo vimos en lo que es el arca de Noé, y cuando dice, está prohibido que ustedes ingieran o consuman sangre, porque en la sangre está la vida. Pero ese Dam Hu Hanefesh, en la sangre está el alma. Y recordemos que esa alma y ese poder que hay allí, que posteriormente vamos a ver que los sacrificios tenían que ver mucho con la sangre, y con este ejemplo de que va a haber un tema metafísico allí, de la importancia de la sangre, del ectoplasma, como lo quieras decir. Pero vemos un pacto acá, donde Dios se entrega a sí mismo, donde hay una correlación con el pueblo y la sangre, pero dice que lo puso sobre el altar. No lo puso en el altar. ¿Por qué? Porque el pacto no se hace en Malhut, en la materialidad, sino que se va a la siguiente dimensión, que es Yesod, el fundamento, que donde también vamos a ver el Mesías, hijo de José, la Sefirá de Yesod, nuestro fundamento, nuestra roca, y toda esa asociación para poder transitar todas las densidades y poder ser libres. Recordemos que el ser humano está diseñado para romper esas capas de realidad, tanto así que aquí va a terminar el versículo, este capítulo 18, diciendo que van los ancianos, los 70, ¿recuerdan? Que representan las 70 naciones o las 70 razas. Y va a ir también allí el sacerdote, sus hijos, Moisés, y dice que ven un pavimento de zafiro, de una calzada de zafiro, que estuvieron allí, que no murieron, que pudieron llegar hasta un punto antes de que Moisés continuara ese viaje de los 40 días y 40 noches. Las realidades se mezclaron. La transparencia de las otras cosas. Es un momento histórico donde podemos entender que el ser humano está diseñado para hacer pactos, pero el problema es justamente eso, con quién hacemos pactos, con quién nos asociamos. Después van a haber advertencias de que el que anda con sabio, sabio es, de cuáles son tus amistades, de las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres, y todo este tema para que te cuides de con quién haces pacto. En este caso, la Torá misma, la Biblia, nos dice que el Creador, la fuente, que está por encima de todas las densidades, hizo un pacto con el ser humano. Y aparte de hacer ese pacto con el ser humano, da la promesa del Mashiach, del Mesías. ¿Qué va a hacer el Mesías? Básicamente es una reconquista del planeta. Es una reconquista para que ya no estén liderados por el malo, ni por el príncipe de este siglo, ni por nada de esas cosas, sino que se reconquista. Y se reconquista comprando, con precio de sangre, a la raza humana. Comprando con precio que debe ser pagado, y va a ser pagado, y es pagado, claramente, pero ya no tenemos que pagarlo nosotros. Y eso también podemos hablar un poco sobre el hinduismo y estas religiones orientales donde habla del dharma y el karma. Y sí, claramente hay unas leyes de causa y efecto. Estas leyes de causa y efecto es yo hago, pues claramente tengo una consecuencia. Pero ¿qué es la diferencia del hebreo y qué es la diferencia de la Biblia y qué es la diferencia de Mashiach? Que podemos no tener que soportar el karma, no tener que renacer nuevamente para repetir el ciclo. Poder pasar, tenemos abogado para con Dios, tenemos abogado para cuando nos acusen, cualquier otra entidad, porque dice que tenemos este abogado, que toda acta de decretos que nos es contraria, ¿sí?, ha sido expuesta por la sangre, claramente, por ese sacrificio que se hizo. Y toda esta figura mesiánica lo que nos va a decir es, rompe todo pacto que no es útil para ti, ten cuidado con quién haces pactos, y adicional a eso, ten presente que tener un pacto con la fuente, con el Creador, te va a liberar de muchas cosas negativas y que va no a quitarte la consecuencia de las cosas que has hecho, porque si has hecho algo que causó un daño, como aquí en las leyes de la reparación, claramente se debe reparar. Si dañabas a una persona en una pelea, esa persona tenía que dársele una indemnización, pagarle la incapacidad, saber si la persona vivía o no, y es el cuidado y la restauración. Pero ¿qué sucede acá? Va a ser aliviado el juicio.
va a ser algo más tenue y en algunos casos va a ser retirado, como el Mesías mismo lo dijo: vete y no peques más. Tus pecados te han sido perdonados. Y veíamos paralíticos levantarse, personas sanarse, la artritis irse porque perdonaste a alguien, y cosas aún mayores que solamente sucede porque este código tenía que no solamente ser dicho, sino escrito. Y por eso Moisés tiene que ir allí a traer las tablas escritas de otro plano, de otra dimensión, de otras densidades. Es algo que realmente es único, pero lo más importante es que entiendas que todo lo que haces debes hacerlo en meditación y creyendo que hay un Dios benevolente, que hay algo que está encima de todo, y que eso que nos ha creado, la fuente, Dios, como le quieras decir, tiene algo muy bueno y preparado para cada uno de nosotros. Así que meditemos, entendamos y cuidémonos con quién hacemos asociaciones. Shabbat Shalom.